El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:14 en la mañana. Dimos cuenta de las complicaciones en el comportamiento del precio del petróleo y así amanece el mercado internacional. Hay también una suerte de nerviosismo en el mercado bursátil, en las bolsas de valores más importantes y los índices que manejan estas bolsas de valores. Se dice que la caída del precio del petróleo es la más dramática desde 1991 durante el conflicto bélico en el Golfo Pérsico y hoy tenemos esta situación asociada a la falta de acuerdo entre las potencias económicas que manejan el petróleo mundial y también el nerviosismo por la propagación del coronavirus. Pero, ¿qué va a pasar con la economía ecuatoriana? Tenemos ahora mismo este tema del precio del petróleo, que evidentemente dimos lectura a la publicación de Petroenergía respecto del WTI. $31 es el precio hoy, cuando Ecuador había presupuestado sobre los $51 para este año, es decir, menos ingresos. Pero por otra parte tenemos este anuncio de que el Fondo Monetario Internacional no va a desembolsar los recursos comprometidos en el curso de este mes de marzo. Hacemos contacto vía Skype con el señor economista Carlos de la Torre. Él es analista económico, académico, docente universitario y exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido, buenos días. ¿Hay algún problema con la señal? A ver si lo conectamos de mejor manera porque no se le escucha. ¿Ah? Ya lo tenemos, ahora sí. Otra vez el saludo economista. Ahora sí lo tengo. Ya, Fabricio, muy buenos días. Le decía que con muchas preocupaciones frente al escenario que se está configurando en relación a la economía ecuatoriana. A ver, empecemos por el precio del petróleo, que es lo más coyuntural. Porque hoy tenemos un precio del petróleo, según los anuncios internacionales, en $31 el WTI, en $35 el Brent. ¿Qué está pasando con el petróleo? Bueno, sin ser experto petrolero, pero es evidente que hay una confluencia de varias fuerzas a nivel internacional que están llevando a este resultado, que si bien no es estructural, no como en el caso de 2016 que cayó el precio del petróleo por una sobreoferta desde el petróleo del esquisto que empezó a producir los Estados Unidos. En este caso podríamos decir que más bien son elementos coyunturales y especulativos a los que confluye el coronavirus, también una tendencia mundial hacia una desaceleración del crecimiento de las economías, y a nivel latinoamericano también tenemos esa situación. Y con la China como uno de los grandes demandantes de crudo a nivel internacional, con los problemas que ha causado justamente el coronavirus, vemos que esto determina esta caída del precio del petróleo, que no sabemos cuánto va a durar. Eso es lo más grave, no tanto el nivel al que llegue, sino cuánto va a durar en vista de que las expectativas que se tenían eran otras y los ingresos que se esperaban en este caso para la caja fiscal ecuatoriana no van a ser los presupuestados. Justamente, más allá del tema petrolero, vamos al tema económico, que esa materia usted sí la domina. El hecho de que se haya presupuestado, si hacemos a comparación con el comportamiento del precio WTI, del crudo WTI hoy, el hecho de que se haya presupuestado $20 más que el precio del petróleo como amanece hoy el WTI, ¿qué incidencia puede tener en los ingresos fiscales, economista Carlos de la Torre? Bueno, es una incidencia bastante complicada. A ver, una primera explicación. Ya en años anteriores se empezó a trabajar para que la dependencia de los ingresos del presupuesto general del Estado sea menor respecto del petróleo. Esta tendencia que se dio de alguna manera en forma positiva en los presupuestos de 2017 y 2018, los ingresos petroleros al presupuesto general del Estado ya bordeaban aproximadamente el 10% frente a niveles que incluso alcanzaron 30% en años anteriores. Esa situación evidentemente está revirtiéndose este momento. ¿Por qué? Porque con la contracción de la economía ecuatoriana en 2019, el nivel de ventas a nivel local ha ido bajando, el consumo va bajando y por tanto la recaudación tributaria interna va bajando, lo que nos vuelve otra vez cada vez más dependientes de los ingresos petroleros.
y ahora con esa dependencia que vuelve a crecer respecto de ingresos petroleros, la caída abrupta de sus precios a nivel internacional le van a pegar fuerte a la caja fiscal en un momento en que ya no hay recursos. En este momento, porque claro, también se comenta mucho el hecho de que el petróleo ya está comprometido, fruto de las preventas generadas e impulsadas en el gobierno anterior. Digo, en este momento, esa repercusión en la caja fiscal, ¿qué tan grande va a ser, economista? En cuanto a las preventas, es exactamente lo mismo que en el caso de las ventas de spot, porque esto de las preventas se lo ha manejado desde una perspectiva negativa que no es tal. En definitiva, las preventas, ¿qué significan? Que se recibe un adelanto de recursos por una venta futura de petróleo que va a hacer el país, pero la diferencia van pagando quienes operaron en este mecanismo, van pagando sobre la base de los precios internacionales al momento en que el Ecuador hace las entregas. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien hubo un costo financiero por el adelanto de esos recursos, a la final esa diferencia se va a ver afectada por los precios internacionales en el momento en que hacemos las entregas. Es decir, viene a darnos un efecto similar, así es que estuviésemos vendiendo el petróleo en los mercados a precios de spot, sino que en este caso ya tuvimos un adelanto con un costo financiero. Ahora, usted habla justamente de las repercusiones que va a tener en la caja fiscal. Yo le sumo otra que también lo comenté en la primera parte de este espacio de noticias y tiene que ver con esta última visita de emisarios del Fondo Monetario Internacional al Ecuador. No conocemos los detalles, pero tras bastidores ha trascendido que esta misión del Fondo Monetario no se fue contenta con la información recibida por parte del gobierno del Ecuador y que por eso el organismo no va a desembolsar este mes los recursos comprometidos que superan los $400 millones para alimentar la caja fiscal. ¿Cómo analiza usted este escenario? Bueno, de la información que ha trascendido respecto de esta visita del Fondo Monetario Internacional, bueno, es evidente que no se están cumpliendo varias de las metas por la situación de la economía ecuatoriana, llevada justamente por aplicar estos mecanismos de la receta del Fondo Monetario. Hay otra variable que parecería ser importante en este dilatamiento de el desembolso del Fondo Monetario, que sería el nivel de reservas internacionales del Banco Central, que hay que, yo creo que el público debe conocer. Desgraciadamente el Fondo Monetario Internacional nunca entendió cómo opera la dolarización y cómo operan las reservas internacionales. Ellos vienen con un recetario y vienen con unos modelos que no aplican a la economía ecuatoriana, y las metas, en este caso para las variables monetarias y las reservas internacionales, fueron mal puestas de entrada por el propio Fondo Monetario y aceptadas por nuestras autoridades. Y por otro lado, las reservas internacionales, desgraciadamente por la apertura de nuestro sector externo, que ha implicado un ingreso superior de importaciones al que puede sostener nuestra economía, además de que por el lado de las exportaciones vamos a recibir menos recursos por el petróleo, estos son los elementos que precisamente pueden alimentar las reservas y no lo están haciendo. Y terminamos alimentando las reservas con la deuda externa y con los mismos recursos del propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, se vuelve un círculo vicioso adaptado a las políticas de este organismo y a los desembolsos de este organismo, que no permiten que las variables clave en sus análisis alcancen unos límites o unos valores que ellos establecieron como metas que eran totalmente fuera de la realidad. Ahora, sí. De lo poco que sabemos, de lo muy poco que sabemos, ¿hay el riesgo o hay el peligro de la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario? A ver, el Fondo Monetario Internacional está también en una situación política bastante sensible a nivel internacional por el gran fracaso que tuvo su programa en el caso de la Argentina. Y este mismo momento en ese país, con el nuevo gobierno, se ha cuestionado duramente el acuerdo con el fondo. Ellos están enfrentando un problema adicional. El Fondo Monetario Internacional hizo los desembolsos casi completos de la deuda solicitada por ese país, que bordean los $50,000 millones. Y por las políticas del fondo y por esta entrega de esos recursos de una situación de la economía argentina ya mala en los últimos meses de Macri, pero con una intencionalidad política orientada a apuntalar la reelección de Macri, derivó en que la Argentina en este momento esté al borde del default. Entonces,
Esta situación le genera al Fondo Monetario dos condicionamientos. El uno, que políticamente no le conviene echarse para atrás con el programa con el Ecuador, pero por el otro lado le genera más riesgos de hacer los desembolsos y entregar todos los recursos que se habían comprometido en el acuerdo original. Algunos analistas económicos, a propósito de lo que está pasando con el comportamiento del precio del petróleo y con la situación, digamos, de no concreción del desembolso para este mes de los recursos comprometidos por el Fondo Monetario Internacional, han expresado públicamente este fin de semana que este sería un momento excepcional para que el gobierno ahora sí implemente una medida asociada a la eliminación o a la focalización de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo le ve usted este escenario? Ese sería el tiro de gracia. ¿Por qué? Si desde la perspectiva fiscal es razonable que el gobierno retire los subsidios por el peso que tiene esto en las finanzas públicas, hay que entender que la economía no se remite al manejo de contable de las finanzas públicas, porque un retiro de los subsidios de una economía que está cayendo, lo que apuntalaría todavía más es a esa caída, una reducción mayor del consumo de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque todo se mueve a partir de los combustibles, principalmente del diésel, y generaríamos un efecto inflacionario que reduciría todavía más el consumo, y con eso los demás impuestos, el IVA y el impuesto a las rentas, irían completamente al suelo. Es decir, lo que se ganaría por la reducción o eliminación de los subsidios se terminaría perdiendo en ingresos fiscales por el impacto de corto plazo que se tendría principalmente en el IVA por la caída notable de ventas por el efecto inflacionario. Pero por ejemplo, permítame interrumpirle, ahí usted señala que podría tener un efecto en la caída de ventas, pero ¿cómo se explica un tuit que escribió ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón? Y lo cito a Patricio Alarcón porque lidera un gremio que evidentemente aglutina al sector comercial de Quito, que es la Cámara de Comercio. Y decía Patricio Alarcón en su cuenta Twitter: la importancia de las decisiones a tiempo, el gasto corriente nos carcome y la economía no se levanta, el país no aguanta un shock de esta magnitud por mucho tiempo, el petróleo barato y el dólar caro complica aún más la situación, la focalización de los subsidios es inminente. Es la visión del presidente de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Cómo le ve usted? Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo porque no están entendiendo que la economía es un mecanismo muy complejo en el que hay muchos factores y hay que pensar desde la perspectiva del todo, no desde las partes. Claro, los señores de la Cámara de Comercio, principalmente importadores, ellos no van a verse afectados, pero yo le pongo este otro caso. ¿Qué va a pasar con nuestras exportaciones? Que por la dolarización, los costos laborales caros, que en eso estamos de acuerdo, apenas pueden respirar por encima del agua. El momento en que les encarezcamos los costos de transporte por la eliminación de los subsidios a los combustibles, a ver si van a ser competitivos a nivel internacional y van a poder seguir trayendo los dólares que ya son escasos que están entrando a esta economía. Con eso le mataríamos también al sector externo no petrolero, y la economía ecuatoriana ahí sí caería en un abismo más profundo del que se encuentra en este momento. Y añádale un tema más, el riesgo país sobre los 2.000 puntos. ¿Qué incidencia tiene en la economía ecuatoriana? Bueno, tremenda desde varias perspectivas y principalmente desde la capacidad que ya no existe en este momento del país de poder acceder a financiamiento internacional. Y ahí un pequeño comercial. Hace 2 años, cuando yo estuve en ejercicio del Ministerio de Economía, con un barril de petróleo que todavía no llegaba a los $50, con un presupuesto en el que teníamos precio del barril de petróleo de 42, tuvimos un riesgo de país de 430. Pudimos acceder a financiamiento externo a tasas de 7,85% a 10 años plazo. Pero con el famoso cambio del modelo a este plan de prosperidad, ¿cuáles son los resultados? Ahora sí estamos en una situación gravísima que para el financiamiento, que de todas formas es indispensable, el gobierno actual va a tener que volver los ojos hacia quienes quizás todavía nos puedan prestar, que van a ser los recursos desde empresas chinas y desde instancias de ese país por un lado. Y esto quiero agregar. El gobierno se metió un tiro en el pie el año anterior con la famosa Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, cuando eliminaron la capacidad de financiamiento interno desde el Banco Central del Ecuador bajo la mentira de que se estaban prestando reservas internacionales al gobierno central. Entonces, con eso se eliminó una posibilidad verídica, certera, que podía
generar algún alivio a una situación como la actual con recursos internos de nuestra propia economía. Economista, finalmente recibo un reporte en Twitter de la cuenta @alertanews24 que postea noticias internacionales y dice: urgente, dólar se dispara y roza los 850 en sus movimientos de apertura, 850 pesos. Se refiere, por ejemplo, al comportamiento de la economía en Chile, en donde se ha disparado el dólar. El dólar podría en este momento revalorizarse a nivel internacional. ¿Y qué efectos de ocurrir aquello podría tener para nuestra economía que depende directamente del comportamiento del dólar? De hecho, con la caída de los precios del petróleo, solo respecto a este bien ya está revalorizado el dólar. Y hemos visto históricamente que ha sucedido eso justamente cuando caen los precios internacionales del petróleo. Para la economía ecuatoriana este es otro golpe en contra. ¿Por qué? De lo que hablaba hace un momento, nuestras exportaciones que no son muy competitivas por los altos costos laborales y otras cosas que están debidas a la propia dolarización, con una apreciación del dólar se vuelven todavía más caras en los mercados internacionales, principalmente las grandes exportaciones que compiten con las exportaciones colombianas y peruanas, lo que nos pone también en una situación de desventaja adicional frente a todo este contexto muy grave para la economía ecuatoriana en estos días. ¿Qué debería hacer el gobierno del presidente Moreno y su frente económico este momento, con todo este escenario, este panorama que usted nos ha esbozado, economista Carlos de la Torre? Con eso termino. Pero desgraciadamente no lo van a hacer, tendría que dar un giro de 180 grados y sin entrar en detalles, tendría que promover una política económica orientada a reactivar la producción y el consumo internos, con todos los elementos que esto implica. Eso no lo van a hacer, esa sería la única vía desde una perspectiva estructural que de a poco y en bastantes meses, quizás años, nos permita salir del lugar en el que nos pusieron en estos 2 últimos años. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por habernos atendido vía Skype. Muchas gracias. Muchas gracias también, Fabricio. Gracias al señor economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, académico, analista económico, conversando aquí en A Primera Hora respecto de la situación económica del país. Y a lo largo de esta semana vamos justamente a tener diversas visiones desde el punto de vista ideológico y político sobre el manejo económico. ¿Qué está pasando en el país y cómo podría afectar la situación internacional el comportamiento de la economía ecuatoriana? 7:32, Silrar. Así es, Fabricio, son ya las 7 de la mañana con 32 minutos y Carlos de la Torre, economista y exministro de Finanzas, hace pocos minutos aquí en A Primera Hora se refirió a la coyuntura económica del país y la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. El crudo WTI de referencia para nuestro país se ubicó en los $31. Se trata del descenso más grave desde 1991. El valor es menor al que se establece en el presupuesto general del Estado. Ante ello, el experto explicó que con la contracción de la economía en 2019, el nivel de ventas ha bajado, la recaudación tributaria también se ha reducido, lo que nos vuelve más dependientes del crudo y esto golpearía la caja fiscal. Sobre la visita del FMI al Ecuador, dijo que a su parecer no se están cumpliendo las metas establecidas por el fondo. Por ello, el cambio de calendario del desembolso del organismo que debía realizar un depósito al Ecuador por $348 millones. Sobre el riesgo país que se encuentra sobre los 2.000 puntos, dijo que para Ecuador ya no existe capacidad de financiamiento, lo que podría llevar a recurrir nuevamente a empresas chinas para temas crediticios. Sobre el alza del dólar, dijo que esta encarece nuestras exportaciones, lo que nos pone en una situación de desventaja. Al respecto, dijo que para salir de la situación económica compleja que vive el país, el gobierno debería promover una política orientada a reactivar la producción y también el consumo interno. Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos en A Primera Hora.